¿Alguna vez te has sentido atrapado por la vida, sin salida, como si todo lo que intentas se desvaneciera en la oscuridad? Hoy te contaré la historia de una mujer que nunca se dobló, ni siquiera cuando el mundo parecía en su contra. Su vida estaba llena de pruebas que pondrían a prueba la paciencia, la fe y la determinación de cualquiera. Desde la pobreza más extrema hasta momentos donde cada decisión podía cambiar su destino, ella siempre eligió levantarse, ayudar a los demás y seguir adelante con esperanza. Imagina estar sola en un pequeño pueblo, luchando por sobrevivir y aún así encontrar la fuerza para inspirar a toda tu comunidad. Cada sacrificio que hizo, cada lágrima que derramó y cada acto de bondad sembró semillas que florecieron en oportunidades inesperadas y milagros que cambiaron su vida para siempre. Su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la perseverancia, la honestidad y la paciencia pueden abrir caminos que nadie más puede imaginar. Y si quieres descubrir cómo su coraje y determinación transformaron todo a su alrededor y aprender las lecciones que esta historia tiene para ti, recuerda, si eres nuevo en mi canal, suscríbete ahora para que recibas videos fáciles y motivadores todos los días que te ayudarán a mejorar tu vida. Hace muchos años, en un pequeño y pintoresco pueblo rodeado de colinas y olivares, existía una mujer que pocos conocían, pero que dejaría una marca imborrable en quienes tuvieron la oportunidad de cruzarse en su camino. Su nombre era Isabela, y aunque su vida había estado llena de silencios y soledad desde muy joven, había desarrollado en su corazón una fuerza que pocos podían imaginar. Isabela había perdido a sus padres cuando apenas era una niña. Nadie sabía realmente lo que había pasado, y el pueblo, aunque pequeño y unido, rara vez preguntaba demasiado. Algunos decían que su tristeza era tan profunda que podía verse reflejada en la forma en que caminaba, siempre ligeramente inclinada, como si el mundo la empujara hacia abajo. Sin embargo, había algo en su mirada, un brillo persistente, una chispa que parecía decir que, a pesar de todo, ella no se rendiría. Con los años, la vida la llevó a casarse con Álvaro, un hombre sencillo, trabajador y honesto. Álvaro se dedicaba a cortar y vender madera, recorriendo los bosques cercanos y los senderos polvorientos del pueblo para ganarse la vida. No eran ricos, ni tenían comodidades, pero compartían algo más valioso, un profundo respeto y amor mutuo. Cada mañana, Isabela se despertaba temprano para preparar el desayuno, mientras Álvaro revisaba sus herramientas y planificaba el día. Su felicidad no dependía del dinero, sino de los pequeños momentos compartidos, del calor de su hogar y de la certeza de que estaban juntos. Pero la vida rara vez deja que la calma dure demasiado tiempo. Una temporada de sequía azotó el pueblo. Los campos se secaron, los árboles dejaron de producir y la madera que Álvaro cortaba perdió casi todo su valor. Los días en que apenas tenían para comer se volvieron comunes. A veces, su desayuno consistía únicamente en un pequeño plato de legumbres, y aún así, Isabela siempre encontraba la manera de sonreír. Álvaro, le decía mientras colocaba cuidadosamente los utensilios sobre la mesa, las dificultades no son para siempre. Siempre habrá un camino. Él la miraba, con el peso de la preocupación en sus hombros, y sentía como su propia desesperanza se aligeraba, aunque solo fuera un poco, por la serenidad que ella irradiaba. Pero entonces llegó un golpe más duro. Las autoridades del bosque impusieron nuevas regulaciones, cortar ciertos árboles estaba prohibido, y solo quienes pudieran pagar una licencia cara podrían seguir trabajando. Álvaro se quedó sin recursos, y el temor de no poder mantener a su hogar lo agobiaba. Esa noche, volvió a casa con el rostro sombrío y la mirada baja. Isabela lo escuchó en silencio, sin una palabra de queja, sin un reproche. En lugar de eso, tomó su mano y le susurró: si una puerta se cierra, encontraremos otra. No hemos hecho nada indebido, y eso es nuestra verdadera riqueza. Álvaro suspiró, pero dentro de él, la incertidumbre crecía. Sabía que su responsabilidad era enorme y que fallar podía significar perderlo todo. A la mañana siguiente, Álvaro decidió intentar encontrar trabajo en el pueblo cercano, a 8 millas de distancia.
El camino era largo y empinado, lleno de peligros, pero no tenía otra opción. Isabela lo despidió desde la puerta de su casa, mirando cómo desaparecía entre la bruma de la mañana, con una mezcla de esperanza y temor en el corazón. Esa noche, la oscuridad del hogar parecía más profunda que nunca. Cada sombra le parecía un presagio, y cada sonido del viento la hacía saltar. Horas más tarde, escuchó un golpe suave en la puerta. Corrió a abrir y lo encontró, pero no venía solo. Junto a él había un hombre mayor, gravemente herido, que necesitaba ayuda inmediata. Álvaro le explicó que lo había encontrado en el bosque, atacado por ladrones, y que no podía dejarlo allí. Sin pensarlo, Isabela corrió a buscar agua y vendajes, improvisando cuidados con lo que tenía a mano. Esa noche, mientras curaba al desconocido, una parte de ella se dio cuenta de algo: la verdadera fuerza no era solo resistir el sufrimiento propio, sino levantarse para proteger a otros. Incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. El hombre, llamado Santiago, resultó ser un comerciante de la ciudad. Agradecido, prometió que si alguna vez necesitaban ayuda, no dudaría en acudir. Pero Isabela no buscaba favores ni recompensas, su corazón estaba centrado en la supervivencia y en mantener la dignidad de su hogar intacta. Los días pasaron y un nuevo desafío apareció: Álvaro enfermó gravemente. El dinero para medicinas y atención escaseaba, y el peso de la responsabilidad volvió a caer sobre Isabela. No había lamentos, no había resignación. Cada mañana se levantaba más decidida, cada noche trabajaba en la pequeña costura que había comenzado, confeccionando ropa para venderla en el mercado local. Su dedicación no era solo un medio de subsistencia, sino un testimonio silencioso de su resiliencia. Poco a poco, su reputación creció. Las mujeres del pueblo comenzaron a acercarse, interesadas en aprender de ella. Su pequeño taller en casa se convirtió en un espacio de enseñanza, un lugar donde se mezclaban la esperanza y la creatividad. Cada puntada que daba Isabela estaba cargada de esfuerzo, paciencia y una visión de un futuro mejor, no solo para ella, sino para quienes la rodeaban. Y así, en medio de la adversidad, Isabela comenzó a transformar su vida y la del pueblo. Lo que parecía un hogar vulnerable y silencioso se convirtió en un centro de resiliencia, aprendizaje y colaboración. Pero la historia de su verdadero cambio apenas comenzaba, y los próximos desafíos traerían aún más tensión, peligro y lecciones que definirían su destino. El tiempo pasaba, y Isabela ya no solo cosía para sobrevivir, cosía con un propósito. Cada prenda que confeccionaba, cada puntada que daba, estaba impregnada de paciencia y determinación. La noticia de su habilidad comenzó a recorrer no solo su pueblo, sino los alrededores. Las mujeres del lugar se acercaban, curiosas y ansiosas por aprender, y ella, con una calma que parecía infinita, las guiaba, les enseñaba y compartía su conocimiento. Su pequeño taller se convirtió en un refugio de esperanza, un lugar donde incluso los más jóvenes encontraban inspiración. Pero la vida, como siempre, decidió poner a prueba su temple de una manera inesperada. Un día, llegó la noticia de un gran mercado anual en la ciudad cercana, donde artesanos de toda la región llevaban sus productos. Era una oportunidad única, pero también un riesgo. El viaje era largo, el mercado abarrotado y lleno de competencia, y nadie garantizaba que su trabajo fuera valorado o comprado. Sin embargo, Isabela sintió que no podía ignorar esta posibilidad. Preparó su mejor ropa, dobló cuidadosamente cada pieza y emprendió el viaje hacia la ciudad, con la esperanza latiendo fuerte en su pecho. Al llegar, quedó maravillada. El mercado era un torbellino de colores, voces y aromas. Había vendedores que gritaban precios, compradores que negociaban, y por todas partes, ropa, telas y artesanías brillaban bajo el sol. Por horas, nadie se detenía frente a su puesto. Algunos pasaban y decían: esto parece demasiado simple, no está de moda. Otros solo miraban y seguían su camino. El cansancio comenzó a pesar en sus hombros, pero Isabela no perdió la calma. Sus pensamientos se centraban en una sola idea:
quien estaba destinado a reconocer su esfuerzo, lo haría. Entonces, justo cuando el sol comenzaba a descender, una voz familiar llamó su nombre. Isabela giró y allí estaba Santiago, el comerciante al que su esposo había ayudado meses atrás, quien ahora la buscaba por toda la ciudad. Sus ojos reflejaban sorpresa y admiración. La reconoció de inmediato, y al ver toda la ropa que había preparado con tanto cuidado, entendió la dedicación detrás de cada puntada. Isabela, dijo con voz firme, tu trabajo no puede quedar aquí sin valor. Quiero comprar todo lo que tienes y asegurarme de que sigas creando. Te ayudaré a prosperar, no como un favor, sino como reconocimiento a tu talento y esfuerzo. Isabela, con lágrimas conteniendo tanto emoción como alivio, comprendió que sus años de sacrificio, paciencia y resiliencia finalmente estaban dando frutos. Lo que parecía un día más de incertidumbre se transformó en un punto de inflexión. Su vida comenzaba a cambiar no por suerte, sino por su decisión de nunca rendirse. Pero los desafíos aún no habían terminado. En el camino de regreso al pueblo, un peligro inesperado la esperaba. Un grupo de ladrones que acechaba en los bosques atacó el convoy de Santiago. Él quedó herido, y por primera vez desde que empezó esta aventura, Isabela sintió un miedo profundo. Sin dudar, lo ayudó a moverse, improvisó vendajes con su ropa y buscó rutas seguras para llegar al pueblo. Cada paso que daba estaba cargado de tensión y miedo, pero también de coraje. Su decisión de actuar sin esperar ayuda mostró que su fuerza no era solo emocional, sino también práctica y valiente. Cuando finalmente llegaron al pueblo, los vecinos, alertados por un niño que había visto la situación, llegaron a ayudarlos. Los ladrones huyeron, y Santiago recibió atención inmediata. La comunidad quedó asombrada de la valentía de Isabela, y aquel momento consolidó aún más su reputación. No solo era una mujer que trabajaba y enseñaba, sino alguien capaz de enfrentar cualquier adversidad con decisión y corazón abierto. Isabela continuó expandiendo su taller. Cada mujer que aprendía con ella llevaba consigo la lección de que el esfuerzo constante y la determinación podían cambiar vidas. Cada niño que veía la escena aprendía que incluso en los momentos más oscuros, alguien podía mantenerse firme y guiar a otros. Su historia se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia y liderazgo silencioso, donde las acciones hablaban más que las palabras, y la dedicación demostraba ser la verdadera riqueza. Pero aún había más pruebas que enfrentar, porque la vida parecía tener una forma de retar a quienes más se esfuerzan. Una enfermedad golpeó al pueblo, recursos escasos, y la presión de mantener su taller y cuidar de todo se intensificó. Sin embargo, Isabela nunca cedió. Cada día trabajaba más duro, enseñaba con paciencia y ayudaba a quienes la rodeaban. Su carácter inquebrantable inspiraba a todos. Si ella podía seguir adelante, ellos también podrían. Y así, lo que comenzó como una mujer solitaria en un pequeño pueblo, se transformó en un símbolo de esperanza. Cada puntada, cada lección, cada acto de coraje resonaba en las calles del pueblo y en los corazones de quienes la conocían. La oscuridad podía envolver su camino, los desafíos podían amontonar obstáculos, pero la luz que Isabela llevaba dentro era más fuerte que cualquier sombra. Con el tiempo, el taller de Isabela se transformó en un verdadero centro de vida y aprendizaje. Las mujeres del pueblo llegaban cada día, no solo para aprender a coser, sino para compartir historias, apoyarse mutuamente y descubrir que la resiliencia podía ser un esfuerzo colectivo. Los niños jugaban alrededor, aprendiendo de forma silenciosa el valor de la dedicación, la paciencia y el trabajo constante. La pequeña casa que una vez fue solo un refugio de soledad se convirtió en un lugar donde la esperanza, el esfuerzo y la solidaridad se tejían con cada hilo. Pero el destino todavía tenía pruebas reservadas. Una tarde, mientras Isabela revisaba los pedidos que Santiago le enviaba desde la ciudad, un niño apareció en la puerta con un sobre arrugado. Su nombre era Mateo, y había sido enviado por un viajero herido que necesitaba ayuda urgente. Al abrir la carta y ver las instrucciones, Isabela comprendió de inmediato que debía actuar sin perder tiempo.
Tomó agua, vendajes improvisados y salió hacia el bosque, acompañada por Mateo, que corría delante guiándola. Allí, bajo un matorral, encontró al hombre, gravemente herido y casi inconsciente. Su rostro mostraba señales de violencia y cansancio extremo, pero algo en sus ojos reflejaba reconocimiento y gratitud al verla. Era Santiago. Había regresado de un viaje de negocios cuando su convoy fue emboscado. Los ladrones lo habían dejado en esa condición, sin recursos ni fuerzas. Isabela no dudó ni un instante. Con manos firmes y corazón decidido, improvisó vendajes, cubrió sus heridas y los sostuvo mientras regresaban al pueblo por un camino seguro. Cada paso estaba cargado de tensión, miedo y responsabilidad, pero también de una determinación silenciosa que solo alguien como Isabela podía mostrar. Al llegar, los vecinos del pueblo, alertados por el niño, acudieron con madera, herramientas y comida. La comunidad se unió, y juntos lograron proteger a Santiago y recuperar lo que había sido perdido. La valentía de Isabela se convirtió en ejemplo, no solo trabajaba por su propia vida, sino que arriesgaba todo por los demás, demostrando que la verdadera fortaleza se mide en la acción, no solo en la resistencia silenciosa. Con los días, el taller creció aún más. Las mujeres aprendían a producir, a administrar y a sentirse dueñas de su propio destino. Santiago, agradecido y admirado, continuó apoyando a Isabela, asegurando que su trabajo llegara a mercados más grandes y que su esfuerzo fuese justamente recompensado. Lo que una vez fue lucha y sacrificio, ahora se transformaba en prosperidad y reconocimiento. Isabela se convirtió en una inspiración para todos. Su historia recorría pueblos y aldeas, enseñando que, incluso en los momentos más oscuros, alguien puede mantenerse firme, guiar a otros y transformar el dolor en oportunidades. La oscuridad ya no era un enemigo, sino un recordatorio de que la fuerza interior y la persistencia podían abrir caminos imposibles. Finalmente, Isabela comprendió algo fundamental: la vida no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con coraje y resiliencia. Cada desafío, cada momento de incertidumbre, la había moldeado, y cada pequeña victoria construyó una vida llena de propósito, dignidad y contribución a los demás. Su legado no estaba en el dinero, ni en los bienes materiales, sino en la esperanza y el ejemplo que dejaba a cada persona que tuvo la suerte de cruzarse con ella. La lección que Isabela dejó es clara y poderosa: no importa cuán oscura sea la noche, cuán pesadas las cargas o cuán imponentes los obstáculos, la determinación, la paciencia y la acción valiente pueden cambiar la historia. Cada persona tiene dentro de sí la capacidad de ser luz en la oscuridad, de crear caminos donde otros solo ven muros, y de transformar la desesperanza en oportunidades. Así, el pequeño pueblo nunca olvidó a la mujer que no se dobló ni en la oscuridad. Su nombre, su historia y su ejemplo quedaron grabados en la memoria colectiva, inspirando generaciones a levantarse, a persistir y a creer en el poder del esfuerzo humano y la resiliencia. Cada hilo cosido, cada lección compartida, cada acto de valentía de Isabela resonó más allá de su vida, recordando a todos que incluso en la adversidad más profunda, el espíritu humano puede brillar con intensidad imposible de apagar. Y así termina la increíble historia de una mujer que, con su corazón, sus manos y su determinación, enseñó al mundo que la verdadera fuerza no se mide por lo que se posee, sino por lo que se es capaz de superar. Por el amor que se entrega y por la esperanza que se mantiene viva, aun cuando todo a su alrededor parece derrumbarse.